Buenas noches, reciban la bienvenida de parte de Cita Perú. Tenemos a nuestro anfitrión Manuel Guerrero Febres. Manuel, buenas noches. ¿Podemos empezar? Sí, Bueno, creo Olga, que ¿cómo estás? Manuel... Sí, Sí, Manuel, ¿cómo estás? buenas noches. Te ¿Qué tal? dejo la presentación, por favor. Ok, muy bien. Buenas noches, muchas gracias. A nombre de Cita Perú, queremos dar un sincero agradecimiento a todos los participantes y pedir la disculpa del caso por algunos inconvenientes que se han suscitado desde el inicio de esta tarde por la falta de coordinación con nuestros asistentes. Sin embargo, la capacitación es responsabilidad de cada uno de nosotros. Acá no hay que presionar a ninguno y, bueno, pues agradecer la presencia de nuestro brillante expositor, quien va a dar la posibilidad también de accesar a algunos otros invitados en la medida en que vaya desarrollando su conferencia. En ese sentido, vamos a recibir al expositor, doctor Lizárraga, para que nos pueda dar a conocer los detalles complementarios de lo que es el procedimiento administrativo sancionador como una alternativa, digamos, para poder controlar algunas actividades que ilegalmente o tal vez legalmente la puedan desarrollar en la gestión pública básicamente. Han habido preguntas interesantes en la primera sesión y esperamos que ahora también podamos aprovechar al máximo. Entonces, doctor Lizárraga, bienvenido, buenas noches nuevamente a través de Cita Perú y puede usted dar inicio a su conferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, les pediría por favor que me den la facultad de hospedador para poder compartir mis materiales. Estamos coordinando con Tito, a ver si ya le dieron. Ya está. Nos confirma. Sí, ya está, perfecto. Ok, gracias. A ver. Listos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al profesor por permitirnos iniciar esta jornada y también a cada uno de ustedes por el interés y sobre todo por el tiempo que le dan a su capacitación y a su formación. Eso es importante y me alegra muchísimo que podamos aprovechar estos minutos que tenemos para poder cerrar esta capacitación, la denomino express, sumaria, en torno al procedimiento sancionador. Creo que han preferido su capacitación seguramente antes de estar en unas circunstancias totalmente diferentes, que quizá puede estar más vinculada con la familia, con los amigos, etcétera, pero creo que han valorado más su perfeccionamiento y sobre todo el desarrollo de sus habilidades y por eso respeto, saludo y les agradezco además por esa decisión. Bueno, vamos entonces a continuar el desarrollo de esta, ¿no? de esta sesión, haciendo un resumen de los temas que hemos tratado el día martes. A ver, recuerden ustedes que empezamos explicando cuáles eran los principales fundamentos para la existencia de un poder sancionador a cargo de las entidades públicas, y les expliqué cómo esto ha venido desarrollándose y cómo ha venido evolucionando, sobre todo desde un marco de convencionalidad, desde un marco de las sentencias del Tribunal Constitucional y el mismo Poder Judicial. Y en resumen, quiere decir que el procedimiento sancionador no es una institución nueva, no es una categoría jurídica que crece por el solo hecho de estar regulado como
como tal en el marco normativo, sino que además está bajo determinada influencia y sobre todo contribución, considero, importante de parte de decisiones que los organismos internacionales, el Tribunal Constitucional y las decisiones que la Corte Suprema de Justicia del Perú puedan emitir sobre el particular, ¿ya? Entonces, esta es una primera reflexión que quiero compartir como resumen de la sesión pasada. El segundo aspecto es que es importante cuando tratamos y cuando queremos de alguna manera hablar del procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría, saber cómo funciona el control gubernamental, las diferencias entre tipo de control, entre modelos de control, cuáles son en estricto los modelos de control más influyentes y en relación a los servicios de control, cuáles están o tienen una relación muy directa con lo que significa, el inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Y en resumen, les manifesté que solo a través de una auditoría de cumplimiento, o en su defecto a través de una auditoría denominada de hechos específicos, solo puede promover, impulsar o incentivar el inicio de un procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría. Y finalmente, les comenté también de los aspectos más interesantes que se han presentado en la ley que reconoce la potestad sancionadora de la Contraloría, y que estas permiten de alguna manera, ¿no? Que estas permiten de alguna manera, poder entender su complejidad y sobre todo su importancia en estos tiempos donde la ciudadanía exige a la función pública, exige al servidor público que maneje bien los recursos del Estado, que cumpla con sus deberes, que enfrente determinadas manifestaciones o actos de corrupción que se dan en el sector público, ¿no? Entonces, estas han sido tres ideas importantes que hemos compartido con cada uno de ustedes, reflexiones, y creo que la participación nos ha ayudado muchísimo también para poder centrar el tema. Ahora, y ya como colofón de esta sesión, vamos a empezar a trabajar todo lo que es referido a las fases e instancias del procedimiento sancionador. Y empezaremos a comentar ya con mayor detalle cómo funciona, cómo se operativiza desde la perspectiva más, podríamos denominar formal, adjetiva, y creo que va a ser de muchísima utilidad. En ese sentido, un saludo cordial a los que se incorporan o los que están en la sesión, a Edwin Grandes, a Héctor Bravo, a Manuel Bravo, a Jorge Peralta, a Jorge Mendoza, a Ernesto Gabriel Cárdenas. Un saludo cordial, así como también a Olga Lazo, Raúl, a quienes nos acompañan en esta sesión. ¿Correcto? Entonces, presten su atención, por favor, porque esta sesión les va a ayudar muchísimo a comprender cómo funciona un procedimiento sancionador. Detalles, características, qué hacer, qué no debes hacer, qué reglas son importantes, y en verdad es recontra necesario estudiarla de manera muy puntual, y eso es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos han encomendado. ¿Perfecto? Muy bien, empezamos entonces. A ver, ¿ustedes creen que se puede simplificar un procedimiento administrativo sancionador? ¿Consideran que es posible que un procedimiento sancionador tenga una duración menor a 30 días? ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran realmente que los procedimientos sancionadores pueden tener esas condiciones? ¿No? A ver, adelante, Manuel. Adelante, profesor. Bien, tomando en consideración algunos antecedentes legales, por ejemplo, en el caso de la legislación administrativa del marco de la 276 y algunas otras, existen las comisiones de procesos administrativos, ¿no?
En la docencia universitaria, para los docentes existen, por ejemplo, los tribunales de honor. El administrativo siempre va a estar sujeto a una comisión, digamos, disciplinaria, etc. Los mismos que tienen ciertos plazos. Entonces, el proceso administrativo sancionador, según nuestro punto de vista, para los efectos de que no quede, digamos, impune un acto, vamos a utilizar así ese término, debería de tener plazos, de tal forma de que el órgano sancionador, digamos, efectivamente emita su opinión y en un determinado plazo y no deje pues que prescriba. Muchos casos de la gestión pública, de la administración pública, han quedado prácticamente allí por el hecho que algún órgano lo ha dejado, digamos, pasar durante todo un tiempo, ¿no? Entonces, ya quedó, digamos, en una condición en la que no se ha sancionado. Creo que sí, debería existir plazos para poder sancionar. Esa es mi opinión. Gracias. Perfecto, perfecto, profesor. Mire usted, en su intervención nos ha permitido que podamos abordar 3 temas importantes. La primera, que son los plazos de prescripción. En segundo lugar, los procedimientos especiales. Usted ha hecho referencia a más de 3 procedimientos especiales. Y el tercer aspecto, en torno a un procedimiento ágil y simplificado respecto a la tramitación de estas, ¿no? Vamos entonces a abordar por partes. A ver, es cierto que al interior de las administraciones públicas, cuando toman conocimiento de un hecho, tienen 2 posibilidades. La primera, que por supuesto haya un espíritu de cuerpo, y desde ese punto de vista se hacen de la vista gorda y no inician el procedimiento administrativo y por lo tanto dejan transcurrir el tiempo y en ese sentido se operativiza y se aplica la prescripción. Esa, por ejemplo, es una situación muy frecuente. Y el profesor Alejandro Nieto les hacía referencia de este jurista español que había escrito un libro, que escribió un libro sobre derecho administrativo sancionador en el año 2005, justamente advertía que uno de los principales problemas en los procedimientos disciplinarios es el espíritu del cuerpo. ¿Cómo a mi compañero lo voy a investigar y sancionar? Pobre hombre, tiene familia, está endeudada. Un procedimiento disciplinario puede arruinarle la vida. Mejor me hago de la vista gorda. Entonces, esta predicción que en su momento el profesor Alejandro Nieto señalaba que se iba a instaurar en todo el aparato estatal, realmente se ha cumplido, pues porque efectivamente, si conocemos casos o situaciones donde la administración pública no ha operativizado y no ha ejercido su poder disciplinario, ¿no? Bajo esta teoría del espíritu de cuerpo. La otra posibilidad es, claro, tomas conocimiento del hecho y desde ese punto de vista remites toda la información al órgano competente. Si es un procedimiento disciplinario, será a través de la Secretaría Técnica o en su defecto a través del órgano instructor competente, dependiendo de los procedimientos administrativos, y bueno, entonces llevan a cabo el proceso. Pero la ley ha establecido un plazo de caducidad, y el plazo de caducidad, una vez iniciada, ¿cuánto es? ¿5 meses? ¿9 meses? ¿Un año? El plazo en estricto son 9 meses, pudiendo ser ampliado a 3 meses adicionales. Por lo tanto, se convierte en el plazo de caducidad en un año. Implica en consecuencia que una vez iniciado un procedimiento disciplinario o un procedimiento sancionador, incluido el de Contraloría o cualquier procedimiento especial, ojo, máximo tienen un año para imponer la sanción. Si luego de este periodo no hay un pronunciamiento, definitivamente ha caducado. Y cuando ha caducado, implica en consecuencia que el procedimiento administrativo bien puede archivarse, ojo, o en su defecto puede continuar volver a foja cero, o sea, notificar la resolución de inicio y los pliegos de cargo, siempre y cuando no haya prescrito. Y aquí viene una discusión, o sea, si sucede eso, ¿no estaría afectando el non bis in idem? Yo tengo una posición personal,
¿Ya? Creo que sí porque nadie debe ser procesado 2 veces por los mismos hechos. Yo pienso que la misma situación que ha llevado a un procesamiento y que las autoridades encargadas de pronunciarse no lo hayan hecho dentro del plazo, definitivamente tiene que asumir sus responsabilidades. Otras posiciones dicen que no, porque como no hubo un pronunciamiento de la administración desde el punto de vista de una sanción, en ese contexto no puede decirse de un doble procesamiento, porque entienden que el procesamiento debe tener un inicio y un fin. Bueno, como ven ustedes, son 2 posiciones que lo vamos a conocer e identificar en la doctrina. Ok, eso es entonces lo que fíjese usted de su pregunta, profesor, nos ha permitido hablar de 2 instituciones del derecho sancionador, la prescripción y la caducidad. La prescripción opera antes del inicio del procedimiento y la caducidad opera una vez que te han iniciado el procedimiento. Son 2 figuras diferentes. Para el primero, sus reglas de acuerdo a sus propios procedimientos especiales. Por ejemplo, para los procedimientos disciplinarios a cargo del servir, son 3 años desde ocurridos los hechos y 1 año desde tomado conocimiento de los hechos. Para la Contraloría, su procedimiento sancionador prescribe a los 4 años de haber tomado conocimiento o de haberse producido los hechos. Perdón, de haberse producido los hechos. Entonces, como pueden ustedes observar, esta es una de las figuras que es necesario tomar en consideración. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes están en cursos de un procedimiento disciplinario o sancionador o de cualquier tipo, les pediría por favor que revisen los periodos de suspensión del cómputo de los plazos que se dieron en el marco de la emergencia. ¿Ya? Hay muchísimas normas que se han presentado, unas habilitando, otras suspendiendo, y entonces hay que, por favor, ser muy minuciosos en ese tema, en torno al cómputo de plazos en la prescripción. Y el segundo tema que ha señalado el profesor está relacionado a los procedimientos especiales. Entonces, el procedimiento sancionador en general está previsto en el tubo de la 2744. En esta existen reglas claramente definidas, características, autoridades, es decir, en la ley general usted encuentra un panorama de cómo debe organizarse la potestad sancionadora del Estado. Bajo estas reglas generales vamos a encontrar normas de carácter especial o procedimientos especiales que tienen cada uno sus propios plazos. Por ejemplo, en el caso del procedimiento sancionador a cargo de Contraloría, hemos señalado que sus plazos difieren si es un procedimiento de tipo complejo o es un procedimiento de tipo sumario. En el procedimiento disciplinario, sus plazos están establecidos, máximo 30 días para poder emitir una decisión en la fase instructiva. Y así vamos a conocer, dependiendo del procedimiento, el caso de la ley de la carrera magisterial, el caso de los médicos, también tienen sus propios plazos. ¿Correcto? Entonces, esto también es importante conocerlo. El procedimiento sancionador es uno solo, pero vamos a encontrar un conjunto de procedimientos sancionadores de acuerdo a normativas específicas. El día de ayer justo se estaba revisando un caso en Servir. Resulta que le habían iniciado un procedimiento disciplinario a un médico residente por no haberse presentado al establecimiento de salud, ¿correcto? Y le estaban aplicando la infracción por inasistencias injustificadas. Y en ese contexto, como habían pasado más de 3 meses y no se había constituido su centro de trabajo, estaban recomendando la destitución. Entonces, revisando el expediente, me doy con la sorpresa que ese hecho, es decir, el procedimiento sancionador contra el médico residente, porque justamente las infracciones que se les imputa son en base a la ley de residentado médico, no son parte de un tema disciplinario a cargo de una secretaría técnica y de la propia entidad, sino que además esta tiene su propio procedimiento, tiene sus propias autoridades, tiene sus propios plazos, tiene sus propias infracciones. Y en ese contexto concluyen que el procedimiento disciplinario que se le ha iniciado pues no está dentro de una competencia material y en consecuencia pues hay un ejercicio abusivo
de las funciones de la autoridad instructora para iniciar el procedimiento, pero sobre todo se identifica aquí una situación de abuso de autoridad. Muchísimo cuidado. Si usted en algún momento ejerce funciones del órgano instructor, tiene que tener mucho cuidado si realmente es competente o no es competente para iniciar un procedimiento disciplinario de tipo sancionador. Bueno, el secretario técnico me recomendó iniciar el procedimiento. Él te puede recomendar justamente el documento que emite recomendación, pero tú eres el que decides, ¿no? Tú eres finalmente quien decides o no iniciar, y además tú eres el que emite el acto administrativo. Y el acto administrativo que emites está concretizada en la resolución en sus respectivos pliegos de cargo. Desde ese punto de vista, tienes que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y claro está, en este caso el tribunal decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, hacer un llamado de atención a los órganos instructores por haber iniciado un procedimiento que no le correspondía, y las personas que se han sentido afectados pues pusieron en conocimiento al OSI y también presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Bueno, ahí finalmente no sé ya cómo ha culminado, pero no hay duda que por desconocimiento, ¿ya? Por no asistir a estos cursos, por ejemplo, ¿no? O por no capacitarse, pues estamos sujetos a un proceso penal y muchas veces nos arruinamos la vida por decisiones que en estricto pueden afectar, ¿no?, realmente nuestro perfil o nuestro desarrollo profesional. Eso es por un lado, ¿ya? Eso es por un lado. Y el tercer aspecto que hablaba nuestro querido profesor era en torno a la simplificación administrativa. Y claro que sí, los procedimientos administrativos hoy más que nunca se pueden simplificar de tres formas. La primera, incorporando instituciones de carácter premial, es decir, evitar un tortuoso camino del procedimiento sancionador y utilizar figuras como, por ejemplo, la terminación anticipada o el reconocimiento de la infracción o la conclusión anticipada. Por ejemplo, ese es un mecanismo. Otro mecanismo, y creo que para mí es el más efectivo, es justamente lograr que los procedimientos administrativos tengan un carácter electrónico, es decir, que su tramitación sea de una manera más rápida, utilizando los medios tecnológicos y electrónicos que se necesita, claro está, garantizando los derechos, ¿no? Garantizando los derechos al debido proceso. Pero fundamentalmente, cuando se hace más rápido la tramitación de un procedimiento, cuando empezamos a crear precedentes o empezamos a crear cuestiones de interpretación que ayudan a los órganos instructores y sancionadores a resolver de manera más sistemática. Hoy, queridos amigos, queridas amigas, si bien es cierto, cada caso tiene su propia peculiaridad, pero debemos empezar a utilizar los algoritmos, o en su defecto debemos empezar a automatizar determinadas situaciones, vista que muchas veces son frecuentes los hechos o los acontecimientos que se producen, y entonces tramitarlas estas pues de una manera así muy individualizada te demoras un montón, ¿no? Si tú tienes una carga de expedientes, la mejor manera es buscar la automatización. Desde ese punto de vista, sí coincido que debe haber una simplificación de carácter administrativo en los procedimientos. Miren ustedes, vamos entonces ahora a ver cómo se organiza, ¿ya? Y presten toda la atención porque lo que les voy a comentar, esto no solo lo vamos a, no está en la teoría, ¿no? O sea, esto lo explicamos en la práctica porque lo hemos vivido, porque además sabemos cómo se operativiza y cuáles son las vicisitudes, los problemas y las reflexiones y enseñanzas que nos da. Entonces, les presento las fases e instancias del procedimiento sancionador. Como ven ustedes, parte de un informe. Luego pasa a una fase instructiva y posteriormente a la fase sancionadora, y todas estas comprenden, como ven ustedes, la primera instancia. La segunda instancia está a cargo de un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ¿correcto? Y el plazo de prescripción se suspende desde el inicio del procedimiento y desde ese momento empieza a contarse un plazo de caducidad, es una flecha que está en rojo, ¿ok? El plazo de prescripción de la potestad sancionada es de 4 años y para el caso de la Contraloría su plazo de caducidad es de 2 años. Muy bien, entonces
presentado todo ese panorama, ahora sí me toca hablar y comentarles, bueno, pero ¿cómo funciona cada una de estas fases? ¿No? A ver, ¿y cómo se explica cuáles son sus principales características? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué debemos tomar en consideración cuando estamos en un procedimiento sancionado? ¿Correcto? Y entonces empezamos a explicar estos detalles. A ver, recuerdo que les había comentado en la sesión pasada y habíamos hablado de la importancia del informe de control. El informe de control, en principio, es un acto administrativo, es un acto de administración interna. ¿Qué es un informe de control? ¿Es vinculante? El informe de control obliga a la autoridad administrativa o jurisdiccional cumplirla y acatarla. ¿Qué sabemos? ¿O a qué nos referimos sobre el informe de control? A ver, sobre esto hay algunas decisiones que se han emitido a nivel de la Corte Suprema sobre lo que significa el informe de control. Y yo podría dividirla en tres ámbitos. El informe de control para los temas disciplinarios, el informe de control para los asuntos penales y el informe de control para los asuntos de la responsabilidad administrativa funcional. ¿Por cuál quieren que empiece? ¿Por el disciplinario, el penal o por el funcional? Vamos a empezar por el penal, ¿correcto? El informe de control para temas de responsabilidad de tipo penal se convierte en una pericia especializada, es decir, en un informe con un carácter de prueba pericial. Esa es la denominación que le otorga el Código Procesal Penal. Y como tiene esa connotación de carácter pericial, entonces está sujeto a la contradicción. En el juicio oral es el juez que para poder tener mayor convicción puede recurrir a otro perito y hacer un debate de estas y darle un mayor criterio para resolver si los hechos contemplados en este informe obedecen o pueden de alguna forma impactar para la definición de una sentencia, ya sea declarando la libertad o en su defecto condenando. ¿Correcto? Entonces, para temas penales, los informes son pericias. Y entonces ahí viene otra pregunta. O sea que de nada sirve el trabajo que hacen las comisiones auditoras, de nada sirve el presupuesto que utiliza el Estado justamente para pagar la remuneración de los auditores, si es una simple pericia. Porque además en una contradicción puede la parte que se siente, la parte que está involucrada puede presentar otra pericia y entonces todo ese trabajo de meses y de presupuesto que ha utilizado el Estado prácticamente no tiene ningún propósito probatorio. Pero no es así, no es tanto así. Entonces yo me permito ahora aclarar el concepto de lo que significa un informe de control para la materia penal. Para la materia penal, efectivamente, es una pericia, pero no cualquier pericia, es una pericia especializada, pero sobre todo es una pericia promovida por un organismo constitucionalmente autónomo. Por lo tanto, si bien el juez no está obligado a cumplir con sus recomendaciones, sí tiene el deber de darle una connotación totalmente diferente a una pericia de parte o a una prueba pericial o a un informe pericial que muchas veces puede estar sujeto a cuestionamientos o diferente tipo de matiz. Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Bajo esa lógica, en el ámbito penal, el informe de control es una pericia altamente especializada, elaborada por un organismo constitucionalmente autónomo, y bajo ese contexto obliga al juez darle un tratamiento diferente a una pericia simple o a una pericia o un informe pericial que puede muchas veces hacerse en un día o en 2 días o en un trabajo de gabinete y que en estricto sirve como una prueba de contradictorio.
el juez tendría que darle mayor peso al momento de su valoración. Ese es en materia penal. En materia disciplinaria, el informe de control se convierte en vinculante, pero con la posibilidad que ésta, además, se agregue como un medio de prueba adicional. El secretario técnico está obligado, sí, a recibir el informe de control. No se define como la única prueba. Pueden haber otras pruebas adicionales que el secretario técnico pueda incorporarla, pero sí se hace obligatorio que el secretario técnico pueda tomar en consideración las conclusiones y comprender en su informe final justamente los términos de este informe de control para temas disciplinarios. Además, él no está obligado, ojo, a iniciar un procedimiento disciplinario por el solo hecho de haberse emitido un informe de control. Ojo, no tiene esa obligación. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que se da en esa materia. Pero en el tema funcional sí tiene otra connotación, y la connotación es de una prueba preconstituida. ¿Qué significa eso? Significa que es una prueba fundamental para iniciar el procedimiento sancionado por responsabilidad funcional. Implica, por lo tanto, que para los temas de responsabilidad funcional solo puede haber un procedimiento sancionador siempre y cuando haya un informe de control con identificación de responsabilidad funcional. No hay procedimiento sancionador por denuncia, no hay procedimiento sancionador por disposición de una autoridad superior, no hay procedimiento sancionador por una denuncia periodística, no, solo tiene que darse como consecuencia de un informe de control, pero que además se identifique la responsabilidad funcional. Esa es la característica fundamental del informe de control. Pregunto, ¿los informes de control están escritos en piedra? Por supuesto que no. Pueden estar sujetos a una revisión. Pueden además tener la posibilidad de ser sujetos de un análisis de sus conclusiones, ¿ya? Pero bueno, eso ya es motivo de otra sesión donde uno tiene que trabajar, o por lo menos explicar cuáles son los alcances de la directiva de la revisión de oficio del informe de control, ¿ya? No es motivo para poder darles en detalle estos temas, simplemente manifestar que sí hay la posibilidad de revisar los informes de control. Antes no existía, antes no había ese mecanismo. Esta recién se ha aprobado hace algunos meses atrás y tiene una directiva muy puntual, tiene cosas muy interesantes que recomendaría que lo vean. Sin perjuicio de eso, una vez que el informe de control identifique la responsabilidad de tipo funcional, entonces, bajo esa lógica, ¿no? Bajo esa lógica, se inicia la primera parte, que es la recepción de admisibilidad y programación. ¿Qué implica esta parte? Esta es una parte muy formal, ¿no? Es decir, el informe de control tendrá que estar bien foliado, tendrá que identificarse correctamente quiénes son los funcionarios, servidores públicos involucrados en esta. En el informe de control tendrá que incluirse sus domicilios para una correcta notificación, entre otros aspectos. Entonces, antes de que se genere un número de expediente, tendrá que darse la etapa de la recepción, ¿no? De la verificación de todos los, ¿no? La verificación de todos los documentos. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, un minutito, por favor. Unos minutitos, hay una llamada de urgencia. Un minutito. Muy bien, resuelto el problema.
Entonces, esta formalidad que implica una revisión, ¿no? Una revisión de los alcances del informe de control, logra, de alguna manera, si es que se ha cumplido, la generación de un expediente. Y entonces pasa a una evaluación de la procedencia. Entonces, aquí ya el órgano instructor, cuando ha ingresado ese expediente, tiene que hacer una evaluación de la procedencia. Y vamos a ver qué criterios debe tomar para esta evaluación. Estos son los aspectos. Ok, listo. Entonces, el jefe del órgano instructor, ¿correcto? Antes de emitir la resolución de inicio de un procedimiento, debe evaluar 4 aspectos importantes, ¿ya? Primero, debe hacer una evaluación de la competencia. Posteriormente, sobre la acreditación, la coherencia y la más importante, la imputación funcional. Les explico. ¿Qué valoraciones debe realizar sobre la parte de la competencia? Tendrá que verificar si este informe de control, ¿no?, reúne las competencias materiales, temporales y personales. Si es material, es importante que para que se inicie un procedimiento sancionador por responsabilidad funcional, tiene que haber una identificación del perjuicio al Estado. Tendrá que haber una definición clara si existió o no un perjuicio económico, si hay o no una grave afectación al servicio público. Esto es importantísimo, colegas. Para iniciar un procedimiento sancionador de esta magnitud, tendrá que en el informe de control demostrarse, ya sea perjuicio al Estado, ya sea perjuicio económico, o ya sea una grave afectación al servicio público. El perjuicio al Estado es más abierto, es más general, no es tangible, es más, es gaseoso, ¿ya? Pero aún así, las comisiones de control tienen la obligación de motivar y fundamentar cuál es el perjuicio al Estado. Lo típico que siempre se utiliza como perjuicio al Estado es afectación al prestigio o a la imagen de la institución, o afectación a la buena administración, o a la afectación a la probidad. O sea, esos son perjuicios al Estado muy abiertos, muy gaseosos. Pero bueno, las comisiones tendrán la labor justamente de hacer un desarrollo bajo las evidencias y las pruebas que pueda encontrar. También tendrá que verificarse si hay un perjuicio económico. Esta no debe ser potencial, ojo, tiene que ser concreta este perjuicio económico donde se va a identificar. Bueno, usted inaplicó una penalidad, ¿cuánto es el monto que inaplicó? Usted dejó de cobrar, ¿cuánto es ese monto que dejó de cobrar? Usted no hizo una valorización adecuada de los metrados, tendrá que definir cuánto es el monto que se ha perjudicado al Estado. Usted no rindió sus viáticos, ¿no?, dentro de los plazos establecidos, y sobre todo adulteró boletas y facturas por un monto de 1.500 soles. Ok, es más concreto, el perjuicio económico va por esa línea. Y finalmente se da la figura de la grave afectación al servicio público, porque también hay situaciones donde se ha perturbado, se ha afectado la salud, la educación o algún servicio de vital importancia para la ciudad. Tendrá que verificarse también si hubo una competencia temporal, si esos hechos se produjeron después del 21 de julio del presente año. Si son hechos que se han producido el día de mi cumpleaños, por ejemplo, en abril, entonces desde ese punto de vista no alcanza, pues, ¿no? No alcanza y no estaría incurso dentro de la potestad sancionadora a cargo de la Contraloría. O sea, solo está a cargo, solo está dentro de los alcances de este procedimiento sancionador todos los hechos que se han producido a partir, ojo, a partir del 21 de julio para adelante. Antes, estén tranquilitos, ¿no? Si ustedes, vamos a suponer, en el mes de abril, mayo, junio, por ahí anda una conformidad
irregular o han otorgado una buena pro sin cumplir con los requisitos, o por ahí no han incumplido alguna disposición, tranquilo, no pasan al PAS, no pasan al procedimiento sancionado. Todo eso tendrá que tramitarse dentro de un procedimiento disciplinario. ¿Ok? Y además tendrá que verificarse una competencia personal, ¿no? Tampoco se va a iniciar un procedimiento sancionador al alcalde, ¿o sí? A los regidores, a los consejeros, al ministro, al viceministro. Bueno, al viceministro sí, ¿no? Y entonces, efectivamente, en esta etapa y en este test de revisión de los requisitos de procedencia, tendrá que analizarse la competencia personal, que implica en estricto que solo están dentro de esto todos los funcionarios y servidores públicos que están encuadrados en la tercera disposición final de la ley 27785. ¿Quiénes son? Todos aquellos que indistintamente de su vínculo laboral y contractual no ejercen función pública. ¿Quiénes? Los de 276, 728, los que están bajo el régimen CAS, los que están, por ejemplo, bajo las demás carreras, los demás regímenes laborales. Ojo, un profesor puede estar, eso es interesante, ¿ya? Un profesor puede estar incurso a la potestad sancionadora de la Contraloría. Un docente. Un docente universitario estaría incurso dentro de la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿o no? ¿Qué opinan? Entonces, para resolver esta pregunta, tienen que revisar la tercera disposición final de la ley 27785, que dice que solo están dentro de los alcances de la potestad sancionadora aquellos que indistintamente de su vínculo laboral y contractual ejercen función pública. Y esta función pública está justamente materializada en las funciones establecidas expresamente en las disposiciones, en los reglamentos y en las normas. Eso. Ahora bien, si tú eres procurador, por ejemplo, entonces ellos tienen su propio procedimiento sancionador. En este caso, es el procedimiento sancionador de los procuradores que justamente está referido a sus funciones, que será vista por sus propias autoridades. O, por ejemplo, si usted es médico, ¿no? Les puse un ejemplo, el caso del residente médico. Eso no lo va a ver la Contraloría, porque son procedimientos especiales. ¿Ok? ¿Cuándo ingresa a ver la Contraloría? Cuando es consecuencia de un informe de control, vamos a suponer, a ese médico hicieron un informe de control respecto a la compra de tomógrafos y dio una opinión favorable, ¿no? Pese a no cumplir los requisitos del término de referencia. Él no puede decir, oye, un momentito, señores de la Contraloría, ustedes no me pueden procesar, a mí me procesa mi propio régimen disciplinario, mis propias normas especiales. Un momentito, señor, si usted está como consecuencia, su conducta está incluido en un informe de control, si eso es parte de mi competencia. O sea, usted no puede decir que no le podemos procesar. En conclusión, tendrá que verificarse quiénes están dentro de la potestad sancionadora de la Contraloría. No están, ahí sí están excluidos definitivamente todas las autoridades elegidas por voto popular y también las autoridades que gozan del antejuicio político. Llámese congresista, ministro, presidente de la República, vicepresidente. Los viceministros sí están incluidos porque ellos no gozan del antejuicio político. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes observar, este es un primer criterio que tiene que observar el órgano instructor al momento de justamente tomar la decisión de iniciar el procedimiento. El segundo aspecto está referido a la acreditación. Se hace necesario verificar que los medios de prueba, que cada uno de los documentos, que las evidencias estén realmente consignadas como tal, de tal forma que le crea mayor convicción y sobre todo seguridad para que ese procedimiento sea un éxito, es decir, sea un caso ganado. Cuando en algún momento estuve como jefe del instructor, identificaba informes de control que no tenían las pruebas necesarias, ¿no? No habían pruebas suficientes, y entonces me permitía de alguna forma llevar a cabo determinadas actuaciones previas, los cuales muchas veces podían demorar, era un riesgo muy alto, porque
ya los plazos de prescripción podían estar a la vuelta de la esquina, pero es fundamental justamente identificar si situaciones como estas están sumidas de elementos probatorios importantes. Y luego, el otro aspecto sobre los requisitos de competencia está referido a la coherencia, es decir, a una descripción ordenada y detallada de los argumentos. Y el último requisito, y esta sí, por favor, resalte, grábense, memoricen. Solo tienes potestad sancionadora por responsabilidad funcional siempre en cuando has incumplido, has omitido, ¿no?, una función o una asignación o una actividad prevista en norma o en disposiciones internas. Si no tienes funciones regladas, establecidas, no tienes responsabilidad funcional. Por favor, eso resalten, que quede claro. O sea, solo tienes responsabilidad funcional si es que tu chamba que tú realizas está en un ROP, si es que está en un MOF, o si es que está en la ley o está en una directiva. Ya, pero es piña, está en tu contrato, ya, también tienes responsabilidad funcional, ¿ya? Ah, pero si no tienes funciones, pues porque tu entidad es desorganizada, no ha mapeado nada de tus procesos, esté tranquilo, que no tienes funciones. O sea, realizas actividades por inercia. ¿Qué sucede, no? En muchas administraciones públicas, ¿qué sucede? Funcionarios, servidores que no tienen funciones regladas y establecidas. Estos no tienen potestad sancionadora. No tienen potestad sancionadora. ¿Correcto? Entonces, esa es básicamente las características que se establecen. Y bueno, continuando con esta evaluación, miren ustedes, entonces, miren ustedes lo que quería yo señalar sobre esta fase denominada la fase instructiva. ¿Correcto? Esta fase instructiva, como pueden ustedes observar, se da además con el inicio del procedimiento administrativo. Y se inicia específicamente a través de lo que se denomina el acto de resolución de inicio, acompañado con un pliego de cargo. Esta resolución de inicio debe tener tres aspectos importantes. Tres aspectos importantes. Primero, tiene que haber una descripción clara y detallada de los hechos, ¿ya? Ese es un aspecto clave. Segundo aspecto, tiene que haber una definición respecto a la infracción incumplida y además la sanción que va a estar sujeto a, si en caso contrario se lograra demostrar, aplicarse, ¿ya? Entonces, la resolución de inicio es hechos detallados, ¿no?, concisos y claros, infracción y sanción a imponerse, y el tercero, y eso sí es lo más novedoso, tiene que haber una identificación clara en torno a quién es la autoridad que te va a investigar. ¿Por qué es importante saber quién me va a investigar? ¿Por qué es importante saber su nombre? Claro, porque si yo estoy en un procedimiento, yo sé que Pedro de los Palotes me va a instruir y con este Pedrito he tenido un conflicto, ¿ya? Puede ser de tipo económico, de tipo personal, o hay un grado de animalversión. En ese contexto, pues tengo la posibilidad de recusarlo, ¿no? Lo mismo que se hace en el ámbito jurisdiccional, donde tú puedes utilizar la figura de la recusación, también esta se puede desarrollar en el ámbito de carácter administrativo. Por eso es importante que esa resolución de inicio tenga claramente definida estos tres elementos. La exposición clara y detallada de los hechos, la identificación de la infracción y su sanción, y sobre todo la definición de la autoridad encargada para el procesamiento. Esta es una regla importante. Pero de estos tres aspectos, aquí hay una situación clave. Es la identificación de la infracción o del hecho infractor. Desde ese punto de vista, el instructor tendrá que hacer una subsunción típica, es decir, la infracción o la falta, subsumirlo a la conducta. Por ejemplo, a ver, vamos a ver una infracción que está a cargo de la Contraloría. Vamos a
Vamos a leer una de las tantas que... Vamos a ver, a ver. A ver, la infracción número, vamos a ver la 32, ¿ya? A ver, vamos a ver la infracción 32. Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional en el ejercicio de sus funciones a su cargo en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o su cargo. ¿Qué significa? Que el instructor tendrá que demostrar si ha habido incumplimiento o no. O sea, se verificará si ha accionado o ha omitido. Negarse, tendrá que definir si hubo una negativa, si hubo una reticencia, una desobediencia. Demorar de manera, ojo, injustificada e intencional, o sea, tendrá que demostrar justamente que hubo una demora injustificada, ¿no? Una negligencia clara, o también puede ser algo intencional, ¿no? Con dolo, en el ejercicio de sus funciones. Ojo, te obliga a definir las funciones. Entonces es clave que todo este incumplimiento se haya dado dentro del marco de tus funciones. En los procedimientos que participa, ojo, en los procedimientos, quiere decir donde tienes algún grado de responsabilidad con ocasión de su función o cargo. Solo les he leído una infracción y hemos recogido varios elementos que deberían estar en lo que se denomina la subfunción típica. Ejemplo claro, a ver, el funcionario público que dentro de sus deberes de aplicación de las penalidades, ya el típico caso, ¿ya? A ver, tú trabajas en logística y entonces tú recibes el expediente y te percatas que el entregable se ha dado fuera del marco de los plazos establecidos. Pese a que has verificado esa situación, pues decides darle el ok y empiezas a tramitar su pago, ¿ok? Sin embargo, pues había una protesta, la gente estaba indignada porque este proveedor no cumplió con su obligación. Lo que pasa es que como es tu pata el proveedor, ¿no? Porque justo en Navidad te hacen llegar tus canastas navideñas, entonces pues hiciste de la vista gorda. Pero bueno, pues no te importó la población esperando ese servicio o esperando la atención de ese bien a ser entregada para justamente resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Obvio que en un caso específico. Entonces, pese a eso, tú empiezas con la tramitación del pago. Pero no sabías de que ya estabas pues en manos de la comisión auditora, ya te estaba chequeando. Ojo, ¿eh? Te están chequeando, o sea, desde el punto de vista no solo de las denuncias, también las denuncias periodísticas. Y hay, hoy, estimados amigos, el control está utilizando inteligencia artificial. Hay que tener muchísimo cuidado con los actos que realizamos. Y eso también debemos saberlo, no solo los que participamos en este curso, sino todo funcionario y servidor público. Hoy tenemos una información masiva. El hecho mismo de haber ya suscrito usted su declaración jurada de intereses, ya hay un robot que ya no vayan a pensar que lo están haciendo manualmente. Hay 2 robots o más de 3 robots que se han contratado seguramente en las entidades para que puedan revisar esta documentación. Entonces, hoy la inteligencia artificial hace que de alguna manera pueda ser más efectiva el control. Y entonces, hay situaciones, sí, ilegales, irregulares, ¿no? Pero estas ya están siendo revisadas, están chequeadas. Hay muchísimas entidades que participan en esto. Entonces, no vayas a pensar, pero no se van a dar cuenta, entonces no va a pasar nada. Bueno, también pasa, también hay situaciones que quedan en impunidad, o sea, eso sí está claro, ¿no? Ok, yendo ya a nuestro tema, ¿no? Entonces, este asunto particular, ¿no? Este asunto particular obedece a una acción de control, verificará si hubo una actuación diligente dentro del ejercicio de sus funciones o un carácter intencional, ¿no? Y quizá demostrar el grado de perjuicio que se ha ocasionado, ¿no? Entonces, todos estos elementos tendrá que el órgano instructor configurar. Una vez que haya emitido esa resolución de inicio, desde esa perspectiva, cumplido con cada uno de estos elementos, notificará al administrado, ¿ya? Y la notificación hoy es a través de
a través de una casilla electrónica, como habíamos señalado, se le asigna a cada funcionario o servidor público en curso de un procedimiento. Tienes que estar al tanto, pues, de tu correo electrónico. Si tú no estás al tanto, entonces es tu responsabilidad pues, no responder las resoluciones, los decretos que se notifican. Ok. Una vez que te notifican, viene la siguiente figura que se llama los descargos. Colegas, recuerden lo que les voy a comentar. Los descargos es el medio o es el documento de defensa más importante en el procedimiento sancionador. Muchos se confían. Es más, he conocido casos que hacen un procedimiento sancionador y disciplinario, te notifican la resolución de inicio y el mismo funcionario y servidor público está formulando sus descargos. Error, señores, error. Ya he visto casos de gente que se confía, no quiere gastar. Inviertan en un abogado y más aún todavía un especialista en derecho administrativo, porque de esa manera te resuelven tus problemas. Porque los descargos es el documento clave para lograr el éxito del procedimiento sancionador y que se declare a favor de tus intereses, claro está. Entonces, ¿qué ha pasado en otros casos, no? Bueno, él mismo lo prepara sus descargos, 2 hojitas, 3 hojitas, por ahí reúne medios probatorios y así lo presenta. Señores, tienen que defenderse bien. Y para eso hay que conocer sancionador, procedimiento, derecho administrativo. La preparación de un descargo lo vamos a dividir en 3 partes. Una primera, que es desarrollo o que es las excepciones, porque eso también es importante señalar. Antes de atacar la imputación, ataca las formas. Y la primera es una excepción. Revisa, a ver, un momentito. ¿Este procedimiento administrativo sancionador ha prescrito o no? Revisa. Verifica si hay o no a plazo de caducidad. Verifica si hay alguna excepción que se aplica. Para el caso de la Contraloría hay 2 excepciones claras. Una que está relacionado al monto, si el perjuicio económico es menos de 8 UITs, no es parte de la potestad sancionadora, y otra excepción está referida específicamente a pronunciamientos que ya se han dado en otras entidades sobre temas disciplinarios y que estas han sido destituciones mayores a 4 años. Ahí hay excepciones, o sea, puedes tú recurrir a estas. Otras entidades, por ejemplo, otros procedimientos especiales incluyen la excepción del non bis in idem, la excepción de competencia también, ¿no? Les había comentado que había leído un procedimiento disciplinario que les estaban procesando a un médico residente con normas del PAT. ¿Qué tiene que ver? Ese señor tiene su propio régimen disciplinario, su propio procedimiento sancionador. Entonces, desde esa perspectiva, tendrá que tramitarse a través de esa vía. Entonces, es el momento aquí donde usted tiene que interponer las excepciones. Luego pasa a un segundo matiz, ya empieza a atacar la culpabilidad. Y sobre eso identifica figuras de eximente o figuras de atenuante. Eso es importante además, ¿no? Oye, antes de que empieces a contradecir la imputación, empieza a señalar grados de, ya sean los eximentes o atenuantes. ¿Cuándo se dan los eximentes? Cuando no tienes, o sea, puede haber la infracción, pero no eres culpable, ¿no? Típico caso de eximente, ¿no? Hay un hecho catastrófico, ¿no? Un terremoto, y bueno, pues necesito yo, en ese sentido, hacer una contratación directa, pues, porque tengo que comprar frazadas. Hay un montón de gente que está muriéndose de frío. Hay muchos niños que están tiritando, tengo que comprar frazadas, ¿no? No me voy a poner a hacer un proceso de selección y buscar la mejor oferta, ¿no? Señores, o sea, ahí hay una situación justificante que implica es porque has vulnerado las normas de contratación, ¿no? A eso significa excepciones. O la excepción de, en este caso, los eximentes, la figura de los eximentes. Otro hecho o otro eximente que también está prevista en el procedimiento sancionador. Oye, no hay responsabilidad penal, no hay perjuicio al Estado, no hay perjuicio económico, no tengo nada, señor. Entonces, ahí también puedes tú alegar tu figura de eximente. Entonces, hay que revisar
esos detalles. También los atenuantes, oye, antes de que me inicien, yo ya he devuelto el dinero, señor. Me he arrepentido, he devuelto. Puedes adecuarte a la figura de los atenuantes, ¿no? Te atenúa tu responsabilidad. Entonces, en este caso particular, el descargo necesariamente tiene que tener ese análisis, tiene que tener ese estudio sobre, ¿no? sobre la parte de la figura del eximente y la... Luego de eso ya vienen los pequeños tips que les voy a dar ahora. Puedes aplicar remedios, y el remedio que utilizan más es la queja por defecto de tramitación. Y esto lo hacen para dilatar, de tal forma que sube inmediatamente al superior para que se pronuncie. Ya. También lo puedes plantear, pero ¿eso dónde lo haces? Justamente en tus descargos. Después de haber hecho una evaluación, si hay o no hay excepciones, si hay o no eximentes, atenuantes, si hay o no remedios administrativos o procesales, recién, caballero, señorita, recién empieza usted a contradecir los hechos. Recién empieza a contradecir que la imputación, o sea, los elementos del tipo. Justamente el órgano instructor tiene que saber desarrollar sus elementos típicos, elemento objetivo, subjetivo, circunstancia. Esos elementos tienes que atacar. Esto es justamente tu trabajo, tu tarea. Hacer ver que tú no has cometido esa infracción, que no has cometido ese hecho ilegal o irregular. ¿Ya? Recién en esa etapa, fíjense ustedes. Y luego ya puedes tú aprovechar a solicitar informes técnicos, informes orales, puedes pedir que se actúe en determinados medios de prueba, en fin, ya. Pero para eso, pues, a ver, miren, yo les he explicado una situación. Los descargos tienen que tener estos elementos. En general, he visto poquitos descargos de los, a ver, más de 300 descargos que he evaluado en un año. ¿Ya? En un año, miren, 3 o 4 descargos han cumplido con estos parámetros que he señalado. La mayoría atacaban directo a la infracción. Bueno, pues, no saben, o en su defecto recién el derecho sancionador empieza a tener el estudio y la importancia del caso. Bueno, luego de eso, se hace el desarrollo, se emite el pronunciamiento, en este caso particular el pronunciamiento está a cargo ya del órgano instructor, quien luego de haber hecho una valoración adecuada de los medios de prueba y sobre todo haber verificado que su teoría del caso persiste y que los imputados no han logrado contradecirla, entonces recién bajo esa línea emite su informe de pronunciamiento. Este tiene dos acciones. Una, declarando la existencia de la responsabilidad, y otra, también declarando la inexistencia. Claro está, si es inexistencia de la autoridad, si es inexistencia de la infracción, pues se archiva. Y si es existencia, entonces pasa al órgano sancionador. ¿Ya? Pasa al órgano sancionador para poder verificar. Y el órgano sancionador toma conocimiento, hace una evaluación y cuando emite su resolución hay una regla importante que tiene que tomar en consideración. Esta regla se llama principio de razonabilidad y proporcionalidad. Está obligado, no solo por sus normas especiales, sino sobre todo por ley, que el órgano que va a imponer la sanción aplique el principio de razonabilidad. ¿Y qué es el principio de razonabilidad? ¿Cómo se entiende? ¿Y cómo podemos identificar? Les voy a comentar a través de un caso que me parece interesante para esta situación. Y además lo pueden encontrar, ponen en Google, caso estudiante San Ignacio de Loyola, y van a encontrar la sentencia del Tribunal Constitucional que voy a comentar. Resulta que un estudiante había terminado una relación amorosa con una de sus compañeras y estaba pues totalmente acongojado, estaba triste, ¿no? Claro está, los seres humanos reaccionamos de diferente manera frente a situaciones como estas, ¿no? Algunos ni se les van, ni se les vienen, otros se alegran, otros pues se deprimen. Bueno, son manifestaciones que dependen mucho de la personalidad de cada uno. Este estudiante pues le afectó en verdad, no sabía superarlo, seguramente tenían proyectos de vida,
quizás de una relación más duradera. Entonces, para poder sentirse bien, para poder el muchacho lograr salir de esta situación con otro tipo de personalidad y actitud, empezaba a fumar marihuana. Y este fumaba en el mismo claustro de la universidad, o sea, en el mismo campus de la universidad. Entonces, con sus actitudes media jocosas, sus compañeros, pues definitivamente ya se dieron cuenta que estaba fumando marihuana, ¿no? No solo por sus actitudes, sino por el olor. Y comunicaron al área de bienestar. Bienestar, ya después de algunas veces, verifica a través de sus cámaras que sí, pues, ¿no? Este joven tenía conductas totalmente inaceptables, ¿no? Aceptables. Entonces intervienen, ¿no? Conversan con el joven, le piden que muestre su maleta, ¿no? Su mochila, y en su mochila pues encuentran marihuana. Entonces disponen que pase un examen toxicológico, y en el examen toxicológico arroja efectivamente que el consumo de droga, ¿no? Muy bien, conocido todo esto, se elabora un informe y pasa al tribunal, al tribunal de honor de la universidad, ¿no? Pero antes de eso a una comisión que va a ser la que va a investigar y la que va a dictaminar. Y luego es el tribunal el que va a imponer la sanción. Entonces, resulta que el tribunal aplica el incumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque su estatuto era claro, en el sentido que estaba totalmente prohibido el consumo de alcohol, droga o cualquier tipo de estupefaciente al interior de la universidad, y esta constituye falta muy grave. Hacía textualmente falta muy grave. Entonces, los señores del comité o del comité de honor, pues emiten la sanción de destitución. O sea, es decir, al pobre muchacho lo destituyen, lo sacan lo expulsan de la universidad. Ya saben cómo estaba, ¿no? Si antes estaba totalmente alcoholizado. Todito está lleno de caca, todito esto. ¿No? Casi me Pues caigo. por supuesto que seguramente su situación emocional había empeorado. Pero siempre es importante el apoyo de la familia, es importante los seres queridos, y entonces sus padres toman conocimiento de esta situación y contratan a un estudio jurídico, ¿no? Para que justamente revisen si esta decisión era adecuada, ¿no? El muchacho estaba ya a punto de culminar su carrera y los padres estaban muy tristes porque habían invertido mucho dinero, pero más que eso, veían que su carrera se iba a frustrar, o su vida iba a sufrir un disloque dentro como consecuencia de esta sanción. Recurren, agotan toda la vía y bueno, llegan hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional emite una resolución que además hoy está vigente y que está además en el marco normativo, y que todo órgano sancionador de cualquier procedimiento está obligado a cumplir con los parámetros indicados en esa sentencia. ¿Ok? Primer parámetro, dice el Tribunal Constitucional. Señores, antes de imponer una sanción, debe tomar en consideración lo siguiente. Primero, verificar el grado de reincidencia o reiterancia. En pocas palabras, tienes que precisar si ha tenido o no antecedentes. ¿Ah? ¿Ha tenido o no antecedentes? Eso es lo primero. ¿Ha tenido o no antecedentes? Verifica. Entonces el comité de honor chequea y dice, no, este jovencito nunca tuvo antecedentes. Su primera infracción, como decimos coloquialmente, su primera vez. Y bueno, pues no, debut y despedida. Segundo elemento que el Tribunal Constitucional señala: verifica las circunstancias de los hechos. ¿Cómo se produjeron los hechos? Descríbelo. Y en la resolución de sanción ni siquiera se había hecho mención de por qué este joven estaba fumando marihuana. O sea, no se contextualizó, pese a que él
explicó a través de los testimonios, él y también algunos testimonios de sus compañeros y todo, no se desarrolla. Es importante definir la circunstancia de los hechos. Tercer elemento que te pide el tribunal, definir el perjuicio a la entidad o el perjuicio funcional. ¿Qué perjuicio se ha cometido? La universidad solo decía que el perjuicio que se ha cometido era, se ha dañado la imagen de la institución, el prestigio de la institución. Y el tribunal le pregunta, ¿qué es el prestigio de tu organización? ¿En qué consiste su imagen? Explique. No supieron explicar. Y el último elemento que me parece a mí letal es, ¿cuál es el grado de intencionalidad para cometer ese delito? ¿Tuvo intención? ¿Tuvo malicia? ¿Tuvo dolo para poder cometer esa infracción, este joven? Tampoco lo has demostrado, porque el muchacho no estaba en sus cabales, más bien necesitaba el apoyo de la universidad, el área de bienestar, tenía que intervenir, tenía que conocer directamente y ayudarle a superar esta situación muy crítica. Y entonces el Tribunal Constitucional declara nula esa sanción y ordena que la universidad mejore sus procedimientos disciplinarios y sobre todo regule mejor, ¿no?, sus decisiones en el ámbito sancionador. Entonces, esa sentencia emitida por el Tribunal Constitucional ha servido para que la 2744, a través de las modificaciones expresadas en el decreto legislativo 1272, y anoten lo que les estoy diciendo porque este decreto legislativo es clave, porque ha modificado un montón de capítulos del procedimiento sancionador, establece justamente o recoge estas recomendaciones del Tribunal Constitucional en lo que corresponde al principio de razonabilidad. Y acá justamente, como les había mencionado en mi libro, lo tenemos desarrollado, todos los elementos. Es más, permíteme por favor, les voy a leer las sentencias, el número de sentencias, lo voy a escribir, porque sí creo que se hace necesario que le den una mirada. Lo voy a copiar y si consideran, lo pueden ustedes buscar con mayor detenimiento en casa. Es el expediente 84 95 el año 2006 proceso de amparo /TC. Ahí va. Ok, entonces ese es justamente lo que se refiere a la labor del órgano sancionador. Y el órgano sancionador puede decidir sobre la imposición de la sanción o como también archivar, ¿no? Si logras archivar es porque, bueno, te has defendido bien, has argumentado adecuadamente, has atacado la teoría de caso del órgano instructor y, bueno, sales victorioso, pues, ¿no? Continúa tu vida normal. Pero si el sancionador no lo has logrado convencer al instructor, menos al sancionador, porque estos siempre trabajan en pared. Discúlpame que les diga de esta manera, pero es casi usual, o sea, ¿qué les digo? Ya un 10% que el sancionador da una opinión totalmente diferente al instructor, ¿no? A veces repiten lo mismo, pero ya oye, si el instructor está haciendo mal su chamba, no está imputando bien y tú insistes, o sea, no entiendo por qué el sancionador no hace una mejor valoración. ¿Para qué? Para que finalmente en el tribunal se declare nulo o en su defecto en sede judicial perdieron. Y todavía le tienes que pagar a este ciudadano o a esta persona todos los costos y costos por hacer mal tu chamba. Bueno, pasado todo eso, recién se llega a la última instancia, la segunda instancia, que en este caso está a cargo de un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que también tiene sus propios plazos, ¿no? Que para un proceso sumario tiene 25 días para resolver y 50 días para un proceso de tipo complejo, ¿ok?
y finalmente estos son los que pueden declarar la nulidad o revocar la decisión. Esa es la segunda instancia. Y bueno, ya para cerrar esta jornada que hemos tenido, una jornada maratónica, una jornada seguramente de mucha información, pero que nos motiva a que podamos profundizarla seguramente con la tranquilidad, espero yo, después de Fiestas Patrias, porque estamos en una etapa donde estamos con muchas reuniones, detalles, etc. Pero les planteo lo siguiente. Sobre estos temas, ¿cómo asegurar la eficacia, la eficiencia de una potestad sancionadora? A ver, sobre esto quería yo mencionarles lo siguiente. Recuerden que les señalé que habían excepciones al inicio del procedimiento sancionador y estas se dan justamente sobre el monto del perjuicio económico, cuando es del monto total del perjuicio económico imputable y sea menor a 8 UITs, entonces en ese caso no hay un procedimiento sancionador de tipo de responsabilidad funcional. Tampoco hay un procedimiento sancionador cuando la entidad haya sancionado al funcionario o servidor y ésta supere el plazo de los 5 años, ¿no? Estas son las excepciones que ha establecido. Pero además hay mecanismos de derecho premial, y esta es la novedad que deseo resaltar, ¿ya? Es decir, oye, si tú reconoces tu infracción o reconoces tu falta, entonces se te disminuye la sanción. A eso se llama la subsanación voluntaria del acto u omisión imputada. Otro, si tú reconoces de manera expresa tu infracción, entonces, y esto lo presentas en tus descargos, tendrás una rebaja de los 2/3 de la pena. La condición del denunciante, de quien ha sido autor, por ejemplo, si tú denuncias un acto de corrupción, también tendrás algún beneficio que te pueda, de alguna forma, ayudar a disminuir el monto o la cantidad de la sanción. Pero también puedes concluir de manera anticipada, ¿no? ¿En qué casos? Cuando reconoces expresamente en la presentación de tus descargos que has cometido las infracciones, ¿no? A ver, señores, reconozco pues, ¿no?, que he cometido la infracción, ¿no? He sido negligente, no he inaplicado las penalidades. Bueno, ya, no quiero que continúe, no quiero estresarme, ni tensionarme, ni contratar abogados, ni perder tiempo. Reconozco mi infracción, impóngame usted la sanción que considere. Ya, también se da la figura de la conclusión anticipada y hay que hacer una tramitación que está establecido en la normativa. Perfecto. Entonces, hemos en estricto desarrollado, y voy a hacer un resumen de los puntos que he tratado en esta mañana, y luego paso a esta noche, y paso luego a algunos puntos, algunas preguntas, algunas dudas que pueden existir en el auditorio. A ver, 3 cosas importantes, ¿ya? Debe quedar claro que las fases del procedimiento sancionador son la fase instructora y la fase sancionadora. Las autoridades instructora y sancionadora son totalmente independientes. Cada uno tiene sus propias dinámicas. El instructor que se encarga de investigar, el instructor es en estricto quien debe tener claro su teoría de caso, defenderla hasta el final, pero también si encuentra una buena defensa, si le convencen que es inocente o que no ha cometido la infracción, pues tendrá que con hidalguía declarar la inexistencia de la infracción. ¿Por qué persistir? ¿Por qué continuar un procedimiento si consideras que hay elementos suficientes para declarar la inexistencia? No, es que tengo que cumplir metas. No es así. También hay que apostar a las garantías, al derecho, al debido procedimiento que tienen los administrados. El segundo aspecto, que quiero también hacer una reflexión, es sobre el sancionador. El sancionador cumple una función clave, no solo dentro de un Estado de Derecho, sino sobre todo en los proyectos de vida y en la dignidad de la persona. El hecho que te impongan una sanción. Ustedes no saben lo delicado. Un amigo hace unas 2 semanas me llamó triste, desesperado. Me dice, Víctor, quiero conversar contigo. Dime, JC. Resulta que me han abierto un proceso disciplinario y por el hecho de no haber suscrito mi declaración jurada
mi declaración jurada de renta anual, ¿no? Claro, cuando son funcionarios designados por confianza, ¿no? Tienen que hacer su declaración jurada, ¿no? Tú tienes plazo máximo 15 días para presentar. Ya, ok. Dime, pero ¿y qué pasó? En qué tiempo lo has hecho? Bueno, lo hice después de 3 meses porque recién mi resolución salió hace, salió en 10 días, o sea, una vez que se emitió la resolución, el caso es el siguiente, ¿ya? Le designan como personal de confianza a través de un memorando, pero la resolución sale después de 3 meses y él se confía y después de 3 meses recién hace la declaración de su renta anual. Claro, entonces le inicia un proceso disciplinario por no haber hecho la declaración en el momento que le habían designado a través de memorando. Pero bueno, ya le expliqué, ¿no? Como es un amigo muy querido, le dije, mira, compadre, tranquilo, aquí te puedes, acá lo vamos a resolver porque finalmente vale la resolución, el acto administrativo, más no el acto de administración interna. Pero el hombre no podía dormir, ¿no? Un hombre digno, un hombre caballero, que pulcro, ¿no? No tiene ningún procedimiento penal ni disciplinario, ¿no? Resulta que, bueno, le di algunos tips. Finalmente, creo que él logró tener éxito en su procedimiento disciplinario y se archivó y lo absorbieron, ¿ya? Pero el asunto está justamente que es estresante, o sea, pese a que la sanción que le iban a imponer a él era una llamada, una amonestación, pese a esa situación, ya te imaginas que te inicien un proceso con una inhabilitación de 4 años, ¿ah? De 5 años. ¿Cuántos de ustedes tienen obligaciones económicas, personales, ¿no? Cargas familiares? ¿Cómo haces? Prácticamente es una muerte civil. Por eso que el órgano sancionador tiene que ser una persona muy razonable, tiene que ser un funcionario altamente preparado, conocedor del derecho sancionador, para que las decisiones que adopte sean las más, no puedo decir justas, porque es el juez finalmente quien tiene esa labor de administrar justicia, pero sí apegadas a ley bajo las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. ¿Correcto? Entonces, ese es el segundo elemento que me gustaría que quede claro en relación a la importancia de la labor del sancionador. Y la tercera, mis estimados amigos, y creo que ahí resalto y me he demorado un poquito más explicando, es en la importancia de defenderse a través de lo que se denomina los descargos. Los descargos no solo es una contradicción de la infracción, va más allá, implica justamente el conocimiento pleno de lo que implica el derecho sancionador. Desde la perspectiva del uso de la figura de los eximentes y atenuantes, desde la utilización de los remedios procesales hasta el pronunciamiento de las excepciones, ¿ok? Hay que preparar bien su descargo. ¿Eso dónde lo encuentras? ¿En los libros? Por supuesto que no, eso solo lo vemos en la práctica, lo vemos en el día a día, porque eso en estricto es lo que se conoce bajo la tramitación de estos procedimientos sancionados. ¿Correcto? Queridos colegas, yo como siempre muy agradecido y como en un primer momento les decía, les saludo y felicito y sobre todo agradezco, porque estoy seguro que ustedes hubieran preferido tomarse un café o escuchar una buena música en vez de escuchar a un profesor aburrido y tedioso que durante estas 2 sesiones de clase seguramente les ha cansado y les ha dado mucha información. Pero siempre con el entusiasmo de que haya caído en tierra fértil estas palabras y pueda haberles ayudado y contribuido a su formación profesional. Bueno, les agradezco mucho y estoy atento a las preguntas. Muy bien, doctor, muchas gracias. La verdad es de que es muy importante ir conociendo algunos detalles relacionados con el procedimiento administrativo sancionador, que para muchas personas nos es nuevo, ¿no? Entonces, voy a dejar, a ver, en el uso de la palabra a algún participante, pero antes quiero recordarles de que están en el chat. Hay un mensaje, por favor, si en el chat pueden ustedes poner sus datos para los efectos de tomarlos en cuenta siempre en los eventos que estamos organizando. A fines de mes también vamos a hacer otro que está relacionado con la gestión tributaria. Entonces pueden llenar, por favor, su información. A ver, mientras tanto, alguien está levantando la palabra, está levantando la mano, por favor. A ver quién es. O hay un chat. No. A ver, si alguno de ustedes desea participar, por favor. Tenemos que aprovechar la presencia del doctor para que nos pueda ir
aclarando algunas situaciones que podamos tener que estén ciertamente medias oscuras o tal vez un poco claras en nuestro entender, pero eso podría servir, repito, para que el doctor nos pueda, este es el momento para que nos pueda aclarar el panorama. ¿Alguien que quiera hacernos alguna pregunta, por favor? Y si no fuera, repito, está el chat ahí para que puedan hacerlo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, adelante, ¿cómo está? Buenas noches, agradecer al profesor que nos está brindando todos sus conocimientos respecto al procedimiento administrativo sancionador. Pero tengo una duda, quisiera que nos amplíe un poco sobre la caducidad del procedimiento, porque bien es sabido que en todas las instituciones públicas los procedimientos duran una cantidad de tiempo que al final uno cuando no tiene muchos conocimientos no sabe si ya caducó o no, y, y la responsabilidad por esta demora de estos plazos que se tienen. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Efectivamente, la caducidad es una institución que se ha incorporado recientemente con el decreto legislativo 1272. Antes, como usted muy bien señala, los procedimientos sancionadores podían dormir en el sueño de los justos o en el sueño de Morfeo y podrían pasar meses y años y esperar todavía que haya un pronunciamiento de la administración y no había un plazo de caducidad. Situación que a partir del año 2016, cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1276, establece plazos de caducidad. Para los procedimientos sancionadores en general, el plazo de caducidad se computa desde el momento que se inicia el procedimiento sancionador y además en estricto desde la notificación, ¿ya? O sea, la regla es, una vez que te notifiquen la resolución de inicio, vamos a suponer, te notifican el 23 de abril del año 2018, ¿ya? 2018. A la fecha, pues ha pasado ya, miren, más de 3 años, esta situación ya caducó, porque tiene máximo para poder las entidades resolver en el plazo de 9 meses, ampliado a 3 meses adicionales. En total, tienen como plazo máximo a nivel general 1 año para poder investigar e imponer una sanción. A nivel de Contraloría y el procedimiento sancionador que estamos estudiando, el plazo de caducidad es de 2 años. Quiere decir que la autoridad instructora y sancionadora tienen máximo 2 años para poder emitir un pronunciamiento. En caso contrario, queda declarado la caducidad. ¿Quién emite el acto resolutivo de declaración de la caducidad? La novedad aquí es efectivamente que puede ser a solicitud de parte, pero también se habilita que ésta pueda ser declarada de oficio. Quiere decir que la misma autoridad instructora, sancionadora o hasta el mismo tribunal puede declararlo sin necesidad que pueda haber un pedido de parte. Eso es en torno a la caducidad, estimado Jorge Mendoza. Muy bien, gracias, doctor. También nuestro agradecimiento al doctor Jorge Mendoza por su participación. ¿Alguna otra participación, colegas? Tal vez tienen alguna duda. Bueno, en todo caso yo aprovecharé. Doctor, se sabe que por la ley, a ver, creo que es la 27444, un procedimiento administrativo o es por el código, ustedes que son abogados. Sí, está bien. Es efectivamente, el decreto es el tubo de la 2744. Sí. Ya. O sea, el tema es este. Un procedimiento, un proceso administrativo ¿qué tiempo tiene y cuánto más para el proceso contencioso, para el contexto bueno, el asunto judicial? Es decir, vamos a suponer de que haya una acción administrativa ejecutada en el año 2018. Esta fue emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad. ¿Cuánto tiempo tiene para que sea consentida
y ya no sujeto de cuestionamiento administrativo, y tendría que pasar para el plazo, digamos, judicial. ¿Y cuánto tiempo tendría que convalidarse dentro del proceso judicial? ¿Son 3 años o son 5 años? Esa es una duda. Discúlpenme. Gracias. Ujú. No, perfecto. Perfecto, profesor. A ver, en principio, para que tenga el carácter de consentida en un procedimiento sancionador, en general, esta tiene que tener un pronunciamiento de segunda instancia. Solo cuando la segunda instancia, es decir, a través de un tribunal, confirma o en su defecto desestima, la resolución tiene el carácter de consentida, solo en ese caso. Ahora bien, hay procedimientos sancionadores que no necesitan una segunda instancia, que solo es suficiente para ellos una primera instancia y el pronunciamiento de esta finalmente declara el carácter de consentido, ¿no? Eso dependiendo del procedimiento especial. Ahora bien, ¿cuándo recurrimos al Poder Judicial y cuánto es el periodo que tenemos? Una vez que se ha declarado consentida el procedimiento sancionador, que generalmente es a través de los pronunciamientos que se emiten a nivel del tribunal, tienes máximo 3 meses para poder interponer tu recurso ante el contencioso administrativo, tu pretensión de nulidad o de afectación al debido proceso, a la tipificación y sobre todo también hasta pedir un resarcimiento de tipo económico. Pero eso debes hacer máximo hasta 3 meses de haberse emitido la resolución de segunda instancia y haber sido notificado correctamente, ¿no? Esos son los plazos que se den. Perfecto. Entonces son 3 meses. No son más nuevos, no es más, no son años. No, Y, máximo 3 meses. ya. ¿Y qué pasa, digamos, que no seas un documento de tipo sancionador, sino más bien lo contrario? O sea, que genere algún derecho. ¿Cuánto tiempo tiene para que esa resolución, digamos, pueda ser consentida y no cuestionada a nivel administrativo? Ya no sancionador, sino más bien como un derecho ganado por algún trabajador. Ok. En relación a las sanciones, en relación a las resoluciones que reconocen derechos y por lo tanto es un beneficio, su consentimiento se produce desde el momento de la emisión, a diferencia de un procedimiento sancionador donde te imponen una multa, donde te imponen algún tipo de inhabilitación, etcétera. Su consentimiento todavía se emite desde que la segunda instancia se pronuncia y luego te notifica. En cambio, cuando son resoluciones de tipo generadoras y reconocimiento de derechos, beneficios sociales, derechos que están reconocidos en leyes puntuales, entonces su consentimiento se da desde la fecha de la emisión de la resolución, ¿correcto? Y además, en ese caso, las autoridades, ya sea los procuradores que puedan contradecir esta resolución, también utilizan el mismo plazo que señala el procedimiento contencioso administrativo. Tienen 3 meses si consideran que hay afectación o hay que sea revisada en sede judicial, también deberán recurrir al mismo plazo, ¿no? La diferencia nada más está que mientras que la que genera derechos o reconoce derechos, su carácter de consentimiento se da desde la fecha de la emisión. En cambio, los otros, cuando imponen una sanción, desde el momento en que se notifica la resolución, en segunda instancia, en la medida que tengan procedimientos bajo esa estructura. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra participación más, por favor? Bien, parece que ya no hay más participaciones. En todo caso, no sé si Olga tiene algo que decir para ya declarar por clausurada esta reunión. A ver, parece que hay un chat. Voy a verificar. Me da la impresión de que hay un chat. A ver. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Mi nombre es María Luisa. En primer lugar, felicitarlo por la exposición muy didáctica y agradecerles a ustedes por permitirnos participar en ello, ¿no? Mi pregunta es puntual. Yo quiero saber que el doctor me dé una ilustración acerca del tema de prescripción cuando es tomado conocimiento por un órgano de control.
A ver, le comento un caso. Por ejemplo, si el especialista de control interno envió un documento advirtiendo de una presunta falta administrativa al director de una institución de 20 de enero del 2020, según esta regla, ¿cuándo estuviera prescribiendo? ¿De cuándo dijo la fecha? El 20 de enero del 2020. ¿A la fecha ya estaría prescrito? A ver, vamos a ver. Si es 20 de enero, vamos a ver. Ya. Ok, a ver, es importante señalar que el informe de control que pone en conocimiento a la autoridad se notifica a través de un oficio, ¿no? Es decir, el órgano de control comunica al titular de la entidad las responsabilidades, ya sea de tipo penal, civil o de carácter disciplinario. Desde ese momento es que la autoridad toma conocimiento y es desde ese, valga la redundancia, desde ese momento que se computa el plazo de prescripción. Si usted me dice que ha tomado conocimiento el 20 de abril, ¿ok? Del 2020, doctor. ¿cierto? Del 2020. Ha tomado conocimiento, ¿cierto? Sí, doctor, el 20 de enero Ya. del 2020. Ok, si se ha tomado conocimiento, entonces todavía no ha prescrito, porque es un año para la prescripción. O sea, recién el 19 de abril del año 2022 estaría prescribiendo este caso. O ¿Y sea cuánto, doctor, es el plazo que no es un año, doctor? Sí, es un año, sí, pues. Por eso Pero usted si me el dice, perdón, me dice 2020, ¿no? No es 2021, me estoy confundiendo. Sí, Ah, disculpe, ya. No, entonces ya prescrito, pues. Ya prescribió ya el 19 de abril del año 2021. Ya prescribió. Es un año. el 29 de abril del 2021. Sí, el 19 de abril del 2021. Perfecto. Sí, doctor, era una consulta que quería hacer por un informe que yo había elaborado y hay un decreto supremo que es un precedente, entonces lo había aplicado y lo había visto claramente. Doctor, muchísimas gracias por la absolución de la pregunta. De nada, encantado de todas maneras. Solo le recomendaría que verifique que en el 2020, en el 2020 han Y los habido algunos casos del COVID. Ajá. Sí, algunos yo lo decretos. desconté, Ya lo contó ya. Ah, ok, Sí, del listo. 15 de marzo y reinició el 7 de mayo. Ah, ok, ya, perfecto. Ujú. Ya, entonces hecha Ya esta lo verificación, entonces Sí, ya lo no hay desconté. problema. Ya Muchísimas prescribió. gracias. Sí, ya prescribió. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Bueno, gracias a usted, María Luisa. Un gusto conocerla. ¿Alguna otra pregunta, alguna intervención más? Por favor. Bueno, me parece que ya no hay ninguna otra participación. Muchas gracias a todos. Y voy a dejar en uso la palabra a la doctora Olga Lazo para que pueda dar por concluida esta conferencia brillante, indudablemente, el día de hoy. Y también, bueno, ayer la repetimos por el Facebook, tal cual lo estamos haciendo hoy, o sea, repetimos lo del día anterior, y la verdad es de que hemos aprendido mucho, mucho. Doctor Lizarra, muchísimas gracias. Si estás, Olga, por favor, buenas noches. Doctora Olga. Bien. En todo caso, doctor, señores participantes, doctor Lizarra, muchísimas gracias por la participación a todos y cada uno de ustedes. En realidad ha sido nuestro primer evento y esperamos pues contar nuevamente con ustedes y principalmente con el doctor Lizarra, con todos esos bagajes y conocimientos que tiene, y la verdad es que nos sentimos sumamente satisfechos. Creo de que la expectativa que nos presentamos al inicio del evento se ha podido encontrar en un 100%, y creo de que todos los participantes que están también en este certamen, creemos que están sumamente satisfechos. Tal vez hayan algunas preguntas y no sé si es posible de que nos pueda dejar su correo electrónico para poder, digamos, ampliar algo más que quisiéramos, doctor.
Por supuesto que sí, estoy escribiendo en el chat y encantado si tienen alguna duda. Ahora le voy a enviar a Olga también algunos materiales de lectura para que puedan profundizar, puedan leer. También les comento que voy a actualizar mi libro de Derecho Administrativo Sancionador, es un libro que publiqué el año 2019, y bueno, también al instituto con mucho cariño la alcanzaré para que pueda tener en su biblioteca y además seguir difundiendo los temas sancionadores con mucha responsabilidad y sobre todo de una manera técnica que se necesita para poder darle legitimidad a nuestras instituciones, ¿no? El derecho sancionado justamente sirve para eso, para darle confianza a la ciudadanía, porque reacciona rápido, sanciona bien, con mucha prudencia, y regula determinadas acciones que no van a volver a cometerse en el futuro, y de esa manera contribuimos a que las instituciones sean más eficientes. Muchas gracias, señores, por su atención. A usted, doctor, muchísimas gracias. Bien, de esta manera estamos dando punto final a este importante evento, y bueno, las personas que estén interesadas nos escriben al correo electrónico. También está dejando el doctor Lizárraga su dirección, vlizárraga82@hotmail.com, y cualquier otra duda seguramente se la van a dar. De esta manera entonces ponemos punto final a este importante evento, agradeciéndoles a todos por haber participado, y repito, por favor, si aún pueden poner sus nombres, nos dicen que todavía pueden ir incorporando los nombres en chat de esta reunión, para poder conocernos, para poder comunicarnos y para poder invitarles a otros eventos más. Muy bien, muchas gracias entonces. Héctor, creo que podemos dejar tal vez unos 2-3 minutos más para que los participantes puedan dejar. Para las certificaciones, pueden ustedes contactarse con informes@cita.com.pe, de tal manera que puedan ustedes conocer cuáles son los detalles relacionados a las certificaciones. Repetimos, informes@cita.com.pe. Entonces, María Luisa, muchas gracias por tu participación, también al doctor Mendoza, al profesor Raúl Gamarra, también doctor. ¿Quién más está acá? Raúl Felipe, a los colegas Jorge Peralta Silva, es decir, a todos quienes han dado sus nombres y apellidos, y también con su dirección electrónica, de tal manera de que nosotros vamos a poder comunicarnos. Estamos en el Facebook, en el YouTube, para cualquier información. Mariana Cárdenas Mamani, gracias. Es decir, muchísimas gracias nuevamente a todos. Ya saben que nuestra dirección está acá, cita.com, la web. Pueden visitarnos también a la web, cita.com.pe. Muchas gracias a todos ustedes. Héctor, entonces, de esta manera estamos culminando ya nuestra participación también.